Lunes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Para tratar de comprender ¿por qué la reacción tan violenta de los paisanos de Jesús? Es necesario ubicarse en el contexto. Jesús, tras haber sido tentado en el desierto, y por impulso y con el poder del Espíritu, volver a Galilea, comienza a enseñar en las sinagogas. Y todos se admiran y lo alaban. Y ahora lo encontramos en su pueblo, Nazaret, donde había crecido. Y un sábado va a la sinagoga, se levanta para leer, le entregan un rollo, el del profeta Isaías. Para aún mejor enmarcar la escena, sirve saber que en aquel tiempo el culto en la sinagoga comenzaba con la recitación del Shema Israel, escucha Israel, el Señor es uno, el Señor es... bueno, es ese. Y con las 18 bendiciones. Y luego se leían pasajes de la Torá, la ley, y un profeta. Quien presidía invitaba a alguien a dirigir la palabra y la reunión terminaba con la bendición que impartía quien presidía o bien un sacerdote si había uno entre ellos. Un poco también vemos que en la parte litúrgica nuestra de la palabra es esa también, ¿no? Se lee la palabra, también un salmo, hasta que después se ingresa en la otra liturgia, lo fundamental, que es la liturgia eucarística, que es la consagración y demás. Pues todo esto pertenecía a la sinagoga. En cambio, eran dos lugares teológicos diferentes. Todo esto era en la sinagoga. El sacrificio, en cambio, era en el templo. Nosotros tenemos como juntos templo y sinagoga con el sacrificio de la nueva eterna alianza. Ya no son animales, sino que es el Señor el que se entrega como víctima y al mismo tiempo es sacerdote. Bueno, no me quiero ir más. Pues bien, entonces, según Jesús lee el pasaje de Isaías, se sienta y luego de un silencio, cuando todas las miradas estaban puestas sobre él, habla para decir que en ese momento se cumplía la profecía que acababa de leer. El pasaje de Isaías era: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ungió. Él me envió a dar la buena nueva a los pobres, a anunciar a los cautivos la liberación y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Es decir, es el Mesías el que habla, y el año de gracia será el de la redención de su pueblo, que está prefigurado ese año de gracia en el año jubilar, establecido por la ley, y que se repetía cada 50 años. Se redimían las deudas, se cancelaban cada 50 años. Ahí vienen nuestros años jubilares, justamente de la religión judía, ¿no? Bueno, por tanto, implícitamente estaba diciendo Jesús que el Mesías era Él, que era Él.
sobre todo porque ya había llegado a oídos de todos acerca de los prodigios que venía haciendo, no solo las enseñanzas, sino los milagros. Al escuchar que en ese momento se realizaba la profecía, la reacción, por lo menos al comienzo, fue de la gente de admiración, pero luego de un asombro que derivaba en incredulidad. Pero ¿no es este el hijo de José?, se decían. Y el Señor, sabiendo qué pensaban, les dice: me estáis aplicando el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que has hecho en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu tierra. Es aquí entonces donde se inserta este pasaje de hoy, en el que el Señor les dice: ningún profeta es aceptado en su pueblo. Y se vale de la Sagrada Escritura para demostrar que aunque el pueblo judío era el elegido por Dios, el que se había reservado para sí, no por ello era exclusiva la preferencia, ni por esa elección excluía a otros de sus gracias. Caso de la viuda de Sarepta, pagana, el caso de Naamán, el sirio, otro pagano, ¿no? Claro, ellos creen el hecho de que les recordara todo esto y que además lo hiciera porque murmuraban estos de su mismo pueblo de Nazaret contra él, provoca de pronto esa reacción furibunda. Ellos creen conocerlo porque conocían a sus parientes, pero esa cercanía en realidad los alejaba de la verdad. Juzgaban como todos solemos juzgar, por apariencias, y se equivocaban. La furia con la que reaccionan se explica, yo creo que en parte, por los celos, ya que se sienten heridos en su amor propio. Pero también, ya solo por los celos sería un poco excesiva, ¿no?, querer despeñarlo. Pero también yo creo que porque Jesús es signo de contradicción. Y aún hoy se dividen los sentimientos y las adhesiones o rechazos en torno a su persona. En ese sentido, se entienden sus palabras: yo no vine a traer la paz, sino la guerra. Hoy la falsa paz se la busca excluyendo a Cristo de una hermandad que con él no es posible. Porque el rechazo por parte de judíos o de musulmanes es inmediato. Basta nombrarlo y ya está. Se ponen los pelos de punta. A malas penas, los musulmanes lo aceptan como profeta. Pero cuando vamos a la verdad del Evangelio, en la que se manifiesta como hijo de Dios y en perfecta unidad con Dios, eso no es aceptado, es rechazado, pero rotundamente. La revelación de Dios Trino es aborrecida por judíos y musulmanes. Entonces, ¿cómo es posible unión sin abjurar de Cristo? Precisamente en él se abre el abismo. Hemos visto, por ejemplo, cómo judíos, incluso que eran ateos, conservaban, pese a ya no creer en Dios, y conservan el prejuicio anticristiano. Y hoy tenemos a uno a quien mencionamos antes en otros audios, pero al pasar. Fue en la conversión del padre Hermann Cohen, quien lo recibió a la fe, fue este sacerdote, y de su hermano. Cuando lo comentamos del hermano, creo que algo dijimos, bueno, fue al pasar, el banquero conquistado por la Virgen y por medio de la medalla milagrosa, que era Alfonso. Bueno, ahora se trata de Teodor Ratisbon, o Teodoro de Ratisbona, hermano mayor de Alfonso. Justamente su conversión hubo de alejar a los hermanos y a toda la familia. Cuando Teodoro se convierte, queda excluido del grupo familiar, lo repudian. Teodoro de Ratisbon nació en 1802. Era hijo de un banquero judío de Estrasburgo y consideraba el cristianismo como una especie de idolatría. Escribe, estas son palabras de Teodoro Ratisbon:
Cuántos combates tuve que sostener contra mis prejuicios y mis repugnancias anticristianas. Más que dificultades de orden intelectual, eran las torturas de una conciencia judaica las que había de superar. Yo creía en Jesucristo, pero no podía invocarlo ni pronunciar su nombre. Tan profunda e inveterada es la aversión que sienten los judíos hacia él. Estando enfermo, no me atreví a invocar al Dios de la fe cristiana por temor de ofender al Dios de Abraham. La oscuridad era terrible, pero triunfó la gracia. El nombre de Jesús brotó de mi boca como un grito de angustia. Esto era en la tarde. A la mañana siguiente mi fiebre había desaparecido y estaba totalmente restablecido. Desde entonces me fue dulce invocar el nombre de Jesús. También me atreví a invocar a la Virgen Santa y llamarla mi madre. Oh, cómo suspiraba por ser cristiano. Cómo temblaba de gozo al asistir a una solemnidad católica. No puedo olvidar la impresión primera que recibí en la celebración de una misa, cuando oí los cánticos sagrados, cuyos acordes resonaban en mi alma, colmándola de paz y recogimiento. Teodor de Ratisbonne se convierte y se ordena sacerdote, trabajando incansablemente en la conversión de muchos otros judíos, por medio de la congregación de Nuestra Señora de Sion, que él mismo fundó. A esta congregación se unirá su hermano Alphonse más tarde. Estas son las maravillas que hace el Señor. Y recordemos lo que dice el Señor: sin mí nada podréis, es inútil. Ninguna paz, ninguna hermandad se va a poder edificar sin Cristo, todo lo contrario. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.